Al pueblo de Dios. Amén. Si pueden estar en pie conmigo, vamos a buscar nuestras Biblias. En el libro de los Salmos. El Salmo número 73, 73. Esto algunos años atrás, yo recuerdo, miramos al Salmo 63, pero como yo siempre digo y ustedes muy bien saben, que cada vez que buscamos una porción de la Escritura, es como una fuente, es como un manantial inagotable. El Señor sigue revelando y revelando y revelando de su bendita palabra, porque sus palabras son vida. Amén. Son vida. Y mucho más son eternas. Amén. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros hemos experimentado en la vida, las memorias, los fracasos, los éxitos, los diplomas, todo terminará. Y lo que permanecerá es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos ahora a enfocarnos en lo eterno, en lo que dura para siempre, porque nosotros también tenemos una herencia que es eterna. Vamos a sincronizar lo que nosotros somos y tenemos con lo que Dios nos quiere decir por su palabra, porque ambos son eternos. El Salmo 73, y es un salmo bastante largo. Si ustedes pueden permanecer en pie, si no, está bien. Yo voy a leerlo detenidamente en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo de Asaf. Ciertamente es Dios bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencias, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí.
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Tú me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Gracias por tu palabra, Señor. Que la semilla caiga en buen terreno. Que tu palabra salga con la potencia de tu Espíritu Santo y alcance cada vida en este día, Señor. Que cumpla el propósito con la cual tú la envías. Porque tú nos conoces íntimamente. Nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras aspiraciones. ¿Dónde es que está nuestro corazón? Habla a tu pueblo, Señor. Estamos prestos para oír. Por Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a examinar la vida de Asaf. Creo que después de David, Asaf es el segundo en cuanto al número de salmos que llevan su nombre. Creo que del Salmo 73 hasta el 83 y el Salmo 50 son atribuidos a Asaf. Asaf era un levita, era de la tribu de Leví. Y fue designado durante los días de David, por el rey David, para dirigir la adoración en el tabernáculo, ante el arca de Dios. Ese fue su llamamiento. Ese fue su oficio. Era músico, era el músico principal. Y muchos de los salmos de David empiezan con este encabezamiento, al músico principal. Me imagino que muchos de los salmos que David escribió bajo inspiración divina fueron dirigidas a Asaf para que él las usara para ministrar y cantar y dirigir la adoración ante el arca en el tabernáculo de Dios. También era profeta. Y yo me detuve las otras noches para leer el Salmo 50. Nosotros conocemos el Salmo 51, Salmo de David, Salmo de arrepentimiento. Pero antes de ese salmo está el Salmo 50, una voz muy profética, un salmo muy lindo. Y se los recomiendo que lo lean cuando tengan un momento. Pero esos son los salmos de Asaf. Él era músico principal, él era un líder en la adoración a Dios en el templo. Era escritor y era profeta. Un hombre usado por el Espíritu de Dios para escribir lo que está dentro de las Sagradas Escrituras. Podemos decir que Asaf era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre justo
que conocía que su propósito como levita y como llamado por el ungido de Dios era de servir al pueblo y de servir a Dios usando sus talentos musicales para dirigir la adoración. Un hombre fiel a Dios, un hombre fiel a su oficio, un hombre dedicado a su ministerio. Pero el Salmo 73, él nos da su testimonio de un momento en su vida cuando su fe flaqueó, donde tuvo una crisis espiritual. Asaf nos cuenta que hubo un momento en su vida donde por poco lo pierde todo. Dice, mi pie resbaló. No dice que tropezó, dice que resbaló. Cuando nosotros estamos caminando hacia arriba y nosotros estamos caminando hacia arriba, hay momentos en que el pie pueda resbalar. Él dice, yo por poco resbalé, por poco pierdo la firmeza de pie, porque miraba lo que sucedía en el mundo y no le encontraba sentido. Y yo tengo que concordar con Asaf, porque cada día que yo tengo en esta tierra, menos sentido tiene las cosas que yo veo a diario. They don't make no sense. Y hay veces que las cosas en mi propia vida no tienen sentido. Y me pregunto, pero ¿por qué? Eso fue lo que Asaf estaba atravesando. Miraba lo que sucedía en el mundo y no le encontraba sentido. Miraba lo que sucedía en su propia vida y tampoco tenía sentido. Ya no veía el sentido de seguir viviendo una vida piadosa. Casi se dio por vencido. A través de la Escritura, vemos que muchos de los grandes siervos de Dios tuvieron momentos como el momento de Asaf. Crisis de fe. Crisis espiritual. Momentos donde dudaron. Y yo los puedo nombrar uno por uno. Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Sansón, David, el rey Ezequías, Salomón, Jeremías, Elías, Jonás. Todos tuvieron momentos de duda. Momentos en los que su fe flaqueó. Y todos nosotros pasamos por momentos así. No importa cuánto tiempo tú lleves siendo cristiano, ni cuán maduro tú seas en tu fe. Surgirán circunstancias, surgirán momentos en tu vida en la cual tu fe estará en crisis. Como cristianos todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe está en crisis. Es inevitable. Momentos donde sentimos desánimo, desilusión, consternación, nos sentimos afligidos, angustiados, abatidos, cuestionándonos, Señor, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Esto no me tiene sentido. Habrán momentos de incredulidad, momentos de desconfianza que tal vez nos lleven a la desobediencia. Pero nuestra crisis de fe no debe evitarse como algo que podría destruirnos, sino que debemos usar esos momentos de crisis como una oportunidad para nosotros profundizarnos en nuestro andar con el Señor. Una crisis de fe. Una crisis de fe ocurre cuando tus creencias entran en conflicto con tu experiencia. Cuando lo que te enseñaron a creer como verdad contradice lo que ves o lo que experimentas en tu vida y en tu entorno. Yo sé que la Biblia dice, pero
Yo sé que por su llaga fuimos sanados, pero estoy enfermo. Yo sé que mi Dios es el dueño del oro y la plata, pero estoy en deuda. Cuando nuestras creencias están en conflicto con lo que estamos sintiendo y viviendo en el momento. Y eso provocan crisis. Es como el vértigo. Es como un vértigo espiritual. No sé si algunos de ustedes han atravesado esa etapa en su vida donde tienen o han tenido vértigo. Yo lo tuve. El neurólogo me dijo, bienvenido. Ahora eres parte de la humanidad. Todos pasamos momentos breves o prolongados de vértigo. Y el vértigo es un desorden en la parte interior de la oreja. Es un trastorno del oído. Y causa mareo, desequilibrio, desorientación. Porque el cerebro recibe una señal que no concuerda con lo que el ojo está viendo. Podemos decir que la crisis de fe es como un vértigo espiritual. Asaf no podía comprender lo que estaba sucediendo en su vida. No tenía sentido para él. Además, Asaf no podía comprender lo que Dios estaba haciendo en el mundo. La pregunta universal que la mayoría de la gente hace, y luchamos con esto: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En inglés tenemos un refrán: only the good die young. Si Dios es amor, ¿por qué permite el desastre, la catástrofe, la muerte prematura? Ustedes pueden completar la sentencia, la oración. Pero esa es una de las preguntas universales. Why do bad things happen to good people? Asaf luchaba con la pregunta opuesta. ¿Por qué es que le pasan cosas buenas a la gente mala? Él comienza el Salmo declarando: ciertamente Dios es bueno con Israel, con los de limpio corazón. Una expresión muy sencilla, pero una declaración teológica profunda, de rotunda certeza. Es verdadera, es segura, es absolutamente cierta que Dios es. Su existencia es innegable. Lo vemos en la naturaleza y lo vemos en su palabra. Dios es. Su existencia es real, es verdadera. Y su carácter, su naturaleza es bueno. Dios es bueno. Estos son hechos innegables, indiscutibles. Dios existe y su bondad y misericordia son eternas. Y nuestra fe se basa firmemente en esta verdad absoluta, que Dios existe. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6 nos dice: porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que Él es el que recompensa a los que lo buscan. Dios existe. Y Dios es bueno. Y Él dice, y es bueno con Israel. Este es un hecho del pacto que Dios tiene con su pueblo. Dios es bueno con Israel. Dios es bueno con su pueblo. Dios siempre ha sido bueno con su pueblo. Dios siempre será bueno con su pueblo. Esto es indiscutible.
Como lo dice el Salmo 100, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Dios no tiene un principio, ni tampoco tiene un fin. Nuestro Cristo es el alfa y es el omega. Él es un ser eterno que siempre ha sido y siempre será. Y así es su naturaleza. Dios no se levantó un día y dijo, desde ahora en adelante voy a ser bueno. Desde que Dios ha existido y Él siempre ha existido, Él siempre ha sido y siempre será bueno. Salmo 118, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea, su gesed, como dice en hebreo, su misericordia o el bien que Dios nos quiere dar. El autor y teólogo A.W. Tozer lo dice de esta manera. La bondad de Dios es lo que lo dispone a ser bondadoso, cordial, benévolo y lleno de buena voluntad hacia los hombres. Es tierno, es de rápida compasión y su actitud inquebrantable hacia todos los seres morales es abierta, franca y amistosa. Por naturaleza, se inclina a otorgar bendiciones y se complace santamente en la felicidad de su pueblo. Que Dios es bueno se enseña o se da a entender en cada página de la Biblia y debe ser recibido como un artículo de fe tan inexpugnable como lo es el trono de Dios. Es la piedra angular de todo pensamiento sano sobre Dios y es necesario para la cordura moral. La bondad de Dios es el motor de todas las bendiciones que nos concede diariamente. Dios nos creó porque sintió bien en su corazón y nos redimió por la misma razón. Si yo digo, God is good. All the time. And all the time, God is good. Son sinónimos. La bondad de Dios y la eternidad de Dios son uno y lo mismo. Dice, Dios es bueno con los de puro corazón. Y tal vez en este momento tú te estás descalificando de esto. Y te dices, bueno, yo no sé si yo soy de puro corazón. Aquellos cuyo corazón es limpio. El ser puro de corazón no significa perfección sin pecado, sino una devoción incondicional hacia Dios. Los puros de corazón son aquellos que están completamente, enteramente dedicados a Dios, que lo aman con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Son aquellos que se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella de día y de noche. Son aquellos que han atesorado la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Él. Jesús dice de ellos que son bienaventurados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es bueno con su pueblo, con los de limpio corazón. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, esa es la realidad de Dios. Pero mi realidad, por el momento, es un poquito distinta. Él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Asaf
testifica que Dios es bueno para con su pueblo. Pero Él está observando que la vida también es buena para los arrogantes. Y la vida es buena para los impíos. Y la vida es buena para los que se burlan de Dios y lo desafían con su conducta pecaminosa. La vida era buena para los arrogantes. Y Asaf no podía comprender esto. Esto le causó su vértigo espiritual. Su cerebro recibía una señal que no concordaba con lo que veían sus ojos. Su comprensión de la justicia de Dios parecía distorsionada por lo que él estaba observando. Al ver la creciente prosperidad del impío. La palabra prosperidad en el versículo 3 es la palabra hebrea shalom. Shalom o paz. So Asaf ve a los impíos viviendo en un estado de perfecta paz. Y eso le molestó. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de bendición, de favor, de bienestar. Y esto es lo que Asaf ve cuando observa a los impíos. Pero Isaías 48, 22 nos dice claramente que no hay paz para los malos, dice el Señor. Eso nos dice que sintió envidia. La envidia es un sentimiento negativo. Es un sentimiento de tristeza, de disgusto por el bien ajeno, acompañado con un deseo que no es positivo, de poseer lo que otro tiene o desear que se le quite lo que tiene. Surge de la comparación social. Estamos continuamente comparándonos, midiéndonos a medida de los que están a nuestro alrededor, en vez de medirnos en el estandarte perfecto de la palabra de Dios. Pero eso es lo que hacemos. Surge de una comparación social, de una percepción de una injusticia. Es injusto que yo no tenga lo que él tiene. Es injusto que él esté bien y yo esté mal. Y viene de un sentimiento de carencia. Y se manifiesta como un resentimiento, a veces como ira o a veces como un deseo de menospreciar al envidiado. Bíblicamente, la envidia es un estado de resentimiento hacia las bendiciones, el éxito o las posesiones de otros. Cuando yo veo a alguien prosperar y sé que no es una persona de buen carácter, yo digo, God bless him. God bless him. Porque eso es lo que está sucediendo. Él está recibiendo de la bondad eterna de Dios su bendición. Es una forma de descontentamiento que cuestiona la bondad de Dios. Nosotros no somos los árbitros de la bondad de Dios. Él es su propio árbitro. Nosotros no somos quienes dictamos a quién le tiene que tocar el bien y a quién le tiene que tocar el castigo. Dios es el árbitro perfecto, justo. Él es el que determina. Dice, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y no hay quien pueda cuestionarme. Pero eso es lo que hace la envidia. Cuestiona la bondad de Dios. Porque viene o de un orgullo o viene de una inseguridad. Y no importa si sea orgullo o sea inseguridad, nosotros sabemos, Pablo nos dice bien,
que la envidia es producto de la carne. Proverbio 14:13 dice, la envidia es cárcoma de los huesos. La envidia tiene un poder canceroso de comerte hasta los huesos. Sin embargo, el Salmo 37 nos dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Asaf apartó su atención del Dios de Israel, el Dios que es bueno con los de puro corazón, y la fijó en la aparente prosperidad de los impíos. Y esto le provocó envidia. Y esto lo llevó al abismo de la amargura. Mire, todos nosotros hemos lidiado con la envidia en nuestra vida. Todos. Quizás tú envidiaste a alguien porque tiene cabello largo y liso, tiene sus ojos azules, tiene una piel muy suave, muy radiante. Tal vez tú cuando niño envidiaste a uno de tus compañeros de clase porque era mejor atleta, era mejor estudiante, era más extrovertido, era más popular, era más querido. O tal vez tú envidiaste a alguien en el trabajo que consiguió una promoción que tú pensabas que tú merecías. O tal vez a alguien que tiene una casa más grande o un carro más lindo. Todos hemos lidiado con eso en algún momento y hasta cierto grado en nuestra vida. La envidia de Asaf hacía los impíos, la envidia de Asaf hacia los impíos parecía ser algo más profundo. Parecía estar enojado de que Dios había permitido que los impíos prosperaran y vivieran una vida buena, mientras que a él le tocaba angustia y aflicción. Asaf veía a los impíos, a los arrogantes, como prósperos, como saludables, como tranquilos, no tienen problemas, nada les molesta, siempre están saludables, gorditos, con los cachetitos rojos. Como personas que viven sin preocupaciones, libres de las dificultades que nos afligen a nosotros como hijos de Dios. Y él lo va describiendo muy detalladamente. En el versículo 4 y 5 habla de su prosperidad física. Asaf observó que no sufren dolores ni en su muerte. Se van de este mundo tranquilos, durmiendo, felices, en paz. Sus cuerpos están gordos y lustrosos. Su prosperidad material y su salud era un contraste a lo que él veía en su vida, una vida de lucha, una vida llena de aflicciones. Y esto lo llevó a cuestionar el valor de vivir una vida piadosa. En el versículo 6 y 7 habla de su orgullo. Dice, Asaf veía el orgullo como un rasgo distintivo. Ellos eran distinguidos por su orgullo. Eran tan arrogantes que la arrogancia se la ponían como una corona. Y esa es la cultura en que nosotros vivimos. Nosotros celebramos y coronamos las cosas que nos debieran dar vergüenza. Aquellas cosas que son abominables a Dios, nosotros en nuestra cultura le ponemos una corona y le decimos, ¡qué lindo! ¡Qué bueno! Orgullo. Y se visten de violencia. Viven con enojo en sus corazones. Nunca deseándole el bien a nadie. Siempre proponiendo la violencia. Y eso lo vemos. Vemos la violencia verbal. Lo vemos en nuestra política, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en todos aspectos de la vida. La gente enojada,
la gente con violencia en su corazón. En el versículo 8 y 9 los describe como corruptos y maliciosos, burladores, escarnecedores, que con malicia blasfeman a Dios, sus corazones rebosando de iniquidad, de pecado, sus imaginaciones continuamente imaginándose más altos niveles de maldad. Dice, hablan con maldad de hacer violencia, ponen su boca contra el cielo, maldicen a Dios, porque viven despreocupados de Dios, viven como si Dios no los estuviera observando, como si Dios no le importara su conducta, la condición de su corazón, las palabras que salen de su boca. Dicen, ¿cómo sabe Dios? Dios no sabe nada. En Él no hay conocimiento, Él no está enterado de lo que nosotros estamos haciendo. Y el enfoque obsesivo y distorsionado de Asaf en la aparente prosperidad de los impíos nubló su juicio, al punto que no veía ningún beneficio, ningún propósito en seguir una vida santa. Dice, en vano he limpiado mi corazón. De nada vale seguir yendo a la iglesia. En vano he lavado mis manos en inocencia. La mayor frustración para Asaf fue la continua prosperidad de los malvados frente a su propia aflicción y angustia. Entre más ellos prosperan, más angustia y más sufrimiento yo tengo. Y parece como que si Asaf dirigiera su desagrado hacia Dios, como que él era el culpable. Esto es tu culpa. ¿Por qué es que tiene que prosperar el impío? ¿Y por qué es que el justo tiene que sufrir? Y en el versículo 16 dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Esto no tenía sentido para mí. Esta es la crisis espiritual en la cual estaba Asaf. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay veces que nosotros buscamos una respuesta. Vemos las injusticias del mundo. Vemos la prosperidad de aquellos que blasfeman el nombre de Dios. Y preguntamos por qué. Y nosotros que nos sacrificamos por ser buenos discípulos de Cristo, vamos de angustia en angustia, aflicción en aflicción. Y queremos saber por qué. Y nosotros le decimos al Señor, ¿por qué? Y Él nos pregunta, ¿cuándo? Porque no es una contesta que Dios quiere darte. Es que tú tomes una decisión. Asaf tomó una decisión. Dijo, yo voy a entrar en el santuario de Dios. Esto es demasiado para mí. Yo no lo entiendo. Me está causando un vértigo espiritual. Mi fe está en crisis. Déjame refugiarme en el santuario de Dios. En lugar de tratar de entender aquellas cosas que parecen no tener sentido, debemos comprometernos a ser firmes en nuestra devoción a Dios y confiar en su soberanía, su gracia y su juicio perfecto. ¿Tienen un problema? Ve a la iglesia. Te sientes atribulado, te sientes aislado, estás atravesando un momento de vértigo donde estás desorientado, te están dando mareos espirituales. Ve a la iglesia. Asaf fue al santuario. ¿Por qué el santuario? ¿Qué es lo que representa el santuario? La presencia de Dios.
El santuario era la morada física y terrenal donde la presencia de Dios habitaba de forma única en su pueblo. Es un lugar de adoración y comunión. Era donde el pueblo de Dios se reunía para adorar, para orar, para sacrificar. Lo que permitía la comunión con los santos y la comunión con Dios. Comunión con el pueblo de Dios y comunión con nuestro Dios. Pero también era el lugar de revelación divina. Era el lugar donde se comunicaba la palabra de Dios, la verdad de Dios, y donde las personas podían buscar el consejo de Dios. Porque hay veces que nosotros vemos las cosas como el ojo lo pinta, pero no como son en realidad. Entonces, Dios tiene el 35,000 foot view. Lo que nosotros vemos está gravemente limitado. Pero lo que Dios ve no tiene límite. Por lo tanto, el consejo que Él da está basado en una ciencia más cierta, en una perspectiva que es eterna, no terrenal. Hay revelación de Dios en el santuario, porque ahí está su presencia. Ahí está la gente activamente adorándole, orando, haciendo sacrificio. Es ahí donde Él se manifiesta. Es ahí donde Él se revela. Y la revelación divina es muy importante. Porque Pablo nos dice en Romanos 12 que nosotros somos transformados. ¿Por qué? Por la renovación. ¿De qué? De la revelación divina que recibimos. Nuestros corazones que estaban entenebrecidos por el pecado. Nuestra perspectiva que estaba distorsionada por nuestras limitaciones físicas. Todas esas cosas son cambiadas por la revelación divina. Y eso fue lo que Asaf encontró cuando entró al santuario. Y esta experiencia en el santuario cambió su perspectiva. Le dio un enfoque eterno. Porque Asaf había desviado su mirada de lo eterno a lo terrenal. Él veía la prosperidad temporaria de los impíos. Y cambió esa mirada de lo que estaba viendo con sus ojos físicos a un enfoque vertical y eterno. Recordó que la comodidad y la prosperidad en esta vida no se pueden comparar con la gloria venidera del Señor. Y eso Pablo se lo dijo a los romanos en el capítulo 8, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La prosperidad del impío tiene una fecha de vencimiento. Hay una fecha en el calendario divino donde tu prosperidad terminará. Se venció tu aparente vida de comodidad y de prosperidad. Por eso es que Pablo, hablándole a los colosenses, le dice buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. So nos dicen los versículos 18 y 20 que entendió el fin. En el santuario Asaf comprendió el fin definitivo y el destino final de los impíos. Todo tiene su final. Estoy citando un cantante puertorriqueño del mundo. Perdonen la analogía mundana. Pero la realidad es, hasta los impíos lo dicen, todo tiene su final.
Y fue en el santuario donde Asaf pudo comprender esto de nuevo. Es como que se había desencajado de la realidad y tuvo que entrar al santuario para recalibrar, para volverse a encajar, para poder encarrilarse de nuevo en el camino de la verdad. Y fue para él un lugar de humillación y de arrepentimiento. Mira cómo dice el versículo 20 y el 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Dice, tan torpe, tan bruto era yo. Era como una bestia delante de ti. Él tuvo que arrepentirse, tuvo que humillarse, tuvo que reconocer que al él desencarrilarse de la verdad, right, había puesto su vida espiritual en peligro. Porque nosotros no nos comparamos a las cosas de este mundo, ni nos comparamos con los demás. Nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo. Todos los días, en vez de compararme con mi vecino, tengo que mirar a Cristo y decir, ¿lo estoy imitando? ¿Estoy hablando como Cristo habló? ¿Estoy haciendo las cosas que Cristo hizo? ¿Estoy viviendo la vida que Cristo quiere que yo viva? Él tuvo que humillarse, tuvo que arrepentirse. Y eso despertó en él un deseo renovado, refrescado por buscar a Dios. Cuando nos humillamos y nos arrepentimos, ponemos en moción que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida y despierte ese apetito espiritual y renueve nuestra fuerza para seguir sirviéndole. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Asaf. Estar cerca de Dios y experimentar su presencia cambiaron los deseos de su corazón. Concluyó que nada en la tierra ni en el cielo era más deseable que Dios mismo. Dijo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Vemos la manera radical, revolucionaria en que la mente, la perspectiva de Asaf cambió. De sintiendo envidia por la prosperidad de los impíos, a llegando a la conclusión de que de Dios era suficiente. El que tiene a Dios no necesita nada. No necesita riqueza, no necesita nada. Dijo, ¿a quién tengo en los cielos? Este mundo y todo lo que el mundo puede ofrecer son inconsecuentes. Y en los versículos 26 al 28, él expresa su confianza renovada en la justicia de Dios. La experiencia del santuario reafirmó la confianza de Asaf en el plan de Dios y en su justicia suprema. Comprendió que Dios lo guiaría con su consejo y finalmente lo recibiría en gloria. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Van a venir momentos de crisis, momentos de duda, momentos donde vamos a sentir como que el pie está resbalando. Mas la roca de mi corazón, el fundamento firme y mi porción es Dios para siempre. Ustedes saben que cuando los judíos salieron de Egipto y cruzaron el Jordán, a cada tribu se les repartió su herencia. A cada tribu se le dio un terreno. Esa fue su herencia. La única tribu que no recibió fueron los levitas. Porque Dios le dijo, yo soy tu porción. La herencia que nosotros tenemos como hijos de Dios, como servidores de Dios, como los levitas espirituales, es una herencia eterna. Porque es el Dios mismo
no es un terreno, no es una casa, no es una cuenta de banco, no es un plan de retiro, no es una póliza de seguro, es el mismo Dios. Y si eso no te satisface, nada en este mundo te va a dar satisfacción. Nada. Nada. El mundo tiene su economía y determina quién es exitoso, quién es famoso, quién es rico, quién es sabio, quién tiene esto, quién tiene lo otro. Pero Dios tiene su economía también. Dios tiene también su economía. Y en la economía de Dios, lo único de verdadero valor es lo que permanece para siempre. La economía del mundo te dará riqueza, te dará todo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Satanás lo llevó a la cumbre de la ciudad y le dijo, tú ves todo esto yo te lo voy a dar. Y él tenía la autoridad de darlo porque él es el rey de este siglo, él es el Dios de este mundo. Lo que él le ofrecía a Jesús era de él para dar, pero tiene su fin. Tiene una fecha donde dice expire, no longer valid. Yo en un momento en mi vida tuve la vergüenza de ir a pagar algo y cuando inserto la tarjeta dice declined. Pero las bendiciones de Dios, la herencia eterna que tienen los hijos de Dios, no tiene fecha de vencimiento. Cuando tú insertes la tarjeta, nunca te va a decir decline, sino authorized, approved. You are a child of God. You have an eternal inheritance in Him. Esa es la economía que vale. Todo en nuestra vida, todo en nuestro mundo terminará. Nada dura para siempre. La corrupción total del pecado ha causado la muerte de toda nuestra vida. Dice que hasta la creación, hasta la tierra, gime. La paga del pecado es muerte. Eso es seguro, eso es cierto. Solo las cosas de Dios durarán para siempre. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Su palabra, su amor, su salvación, su reino, su verdad y su bondad son eternas. Durarán para siempre. Como es también nuestra herencia, incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos. Por eso es que buscar primeramente el reino de Dios, hacer tesoro en los cielos, buscar las cosas arriba, puesto la vista en las cosas que no se ven. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Estas amonestaciones son necesarias. Son necesarias ahora más que nunca. Porque si el Señor nos amonesta a poner nuestra vista hacia arriba, es porque a veces el corazón quiere tener la vista en las cosas del mundo. Si Él nos tiene que decir, no ames al mundo, es porque estamos bastante apegados al mundo. Estamos bastante apegados al carro. Estamos bastante apegados a los zapatos y a la prenda. ¿Ah? Él tiene que recordarnos todas esas cosas. Son buenas, son bendiciones, pero son temporales. Vienen momentos que van a terminar. ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Él dice, para terminarle, la palabra de Dios es tan preciosa. El salmista comienza el salmo afirmando que Dios es bueno. Dice, ciertamente, surely God is good. Y ahora dice, para terminar, dice, el acercarme a Dios es el bien. Esa bondad de Dios, es que yo esté cerca de Él.
Porque Él está cerca de mí. Él está cerca de mí. Sobre estar cerca de Dios es la fuente de todo bien. Se alinea con la idea de que Dios es el bien supremo y la fuente de donde derriban todos los demás bienes. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo y todo lo que está reservado viene de Dios. Es una prosperidad duradera. Aquellos que se acercan a Dios encontrarán prosperidad y bienestar que va más allá de lo material, es más duradero comparado a lo de este mundo. Acercarnos a Dios requiere una intención. Yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero estar más cerca de ti. Requiere de nosotros una intención. Acercarse a Dios requiere intención. Cuando oramos, cuando hacemos la decisión consciente de mantenernos en el camino. Y lo lindo es que cuando una persona decide acercarse a Dios, Él responde con su presencia y con su gracia. Pero el acercarse a Dios nos ayuda a obtener una perspectiva eterna. Y ayuda a entender el propósito de la vida y poder enfrentar las adversidades con más fortaleza. La vida de Asaf se transformó radicalmente. De una amargura hacia los impíos y una hostilidad hacia Dios a un estado de total satisfacción y contentamiento al entrar en el santuario. Ahí la adoración de Asaf a Dios purificó su corazón de envidia, le dio un nuevo enfoque y aprecio por la suficiencia de Dios. Dios es suficiente. Dios es todo lo que necesitamos. Él es el bien que nos salvará y que nos sostendrá para siempre. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por las experiencias como la de Asaf. Porque tú escudriñas los corazones y tú sabes que todos tomemos momentos donde ponemos nuestra fe en crisis, donde dudamos, donde permitimos que el desánimo y la aflicción nos deje abatido, desilusionado, a punto de que seamos desobedientes. Pero tu gracia es suficiente. Y yo sé que tú estás próximo por volver a esta tierra. Y que tu juicio será perfecto. Y que tú le darás a cada uno de acuerdo a su obra. Y es en tu palabra que confiamos. Y en la comunión sagrada de tu pueblo. Y en este lugar como un refugio de todo lo que vemos en el mundo, corrupto, pervertido, distorsionado, para que tú nos mantenga correctamente enfocados. Porque solo en ti, Señor, hay vida. Confesamos que hemos sido torpes. Confesamos que hemos sido como una bestia delante de ti. Nos arrepentimos de nuestra duda, de aquellos momentos que preguntamos por qué. Cuando cuestionamos lo que tú estás haciendo en nuestra vida y lo que tú estás haciendo en el mundo. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Amén. Dios me los bendiga.